Stanley Kubrick, elementos de cine clásico y cine moderno. Hablar de Stanley Kubrick es hablar de uno de los cineastas más reconocidos en la historia del cine. Personaje apasionado a la música del jazz y al ajedrez, con un gran ojo fotográfico, perfeccionista en sus obras que abordaban diferentes temáticas, fue un personaje innovador que imprimió un sello particular a sus películas y que es objeto de admiración de directores como David Lynch, Martin Scorsese, Steven Spielberg o Christopher Nolan. Si bien es cierto, Kubrick tiene sus inicios y se desenvuelve en Hollywood, cuyo paradigma es el de una industria cinematográfica con el discurso clásico, lineal y digerible, donde las historias son enfocadas a un público masivo que se busca generar así ganancias, él va desarrollando un estilo personal, integrando a sus obras aspectos de un cine moderno. Por lo tanto, en la obra de Kubrick podemos observar esa transición de elementos de un cine clásico a un cine moderno. Stanley Kubrick nació el 26 de julio de 1928 en la ciudad de Nueva York. Fue un niño introvertido que se refugiaba en la literatura. Por ello, su padre le regaló una cámara fotográfica y lo introdujo al mundo del ajedrez. Este último pasatiempo lo determinaría para fusionarlo con su obra cinematográfica, ya que la perfección caracterizó a este director, pero que le generó conflictos con sus actores al hacerlos repetir muchas tomas. Gracias a la cámara Graphic que recibió de su padre, se introdujo al mundo de la fotografía, que sería vital para posteriormente desarrollarse como cineasta. Como fotógrafo, trabajó para la revista Look, donde se notó el gran ojo fotográfico para captar imágenes donde se mostraban emociones. Hay que mencionar que Stanley Kubrick se formó de manera autodidacta y pudo cimentar una reputación ideal en este mundo de la fotografía, pues sus obras transmitían símbolos, emociones, poses que generaban una narrativa particular. Primeros pasos en el cine. Independientemente de su trabajo fotográfico, Kubrick se acercó al cine gracias a las proyecciones del Museo de Arte Moderno de Nueva York, así como a la relación de amistad que tuvo con Alex Singer, que trabajaba en una empresa de documentales, por lo que Kubrick se inicia en la cinematografía realizando 3 documentales. El primero fue Days of the Fight. Esto le permitió capitalizarse para poder echar a andar su primer largometraje, Fear and Desire, del año de 1952, donde abordó la temática de la naturaleza bélica del hombre. De tal forma que vemos que Kubrick desde un inicio, las temáticas que abordó eran diferentes a las tradicionales de un cine clásico, y eso es perceptible en Lolita, Teléfono Rojo, 2001, Una Odisea en el Espacio, Naranja Mecánica o Cara de Guerra. Pero antes de seguir hablando de la obra cinematográfica de Kubrick, es menester tratar las características del discurso clásico para poder entender la transición hacia el cine moderno en la obra de nuestro cineasta. Por ende, las características del cine clásico tenemos las siguientes. Se trata de un cine hegemónico a partir de la década de 1910, gracias a la obra de Griffith, El nacimiento de una nación, imponiendo así un cine narrativo dirigido a un público masivo. Se crea una tradición cinematográfica estadounidense entre 1910 y 1960, con convencionalismos en la técnica sonora, visual e ideológica. Hay una estructura narrativa lineal, la de los 3 actos. Los personajes tienen objetivos definidos y claros, que se enfrentan a obstáculos para superarlos y así conseguir la meta para tener un final satisfactorio. El cine clásico es tradicional, donde los grandes estudios cinematográficos producen historias para vender, por lo que la película es un producto para generar utilidades. El director es un personaje más en la elaboración de películas, sujeta a la participación a los lineamientos de los grandes productores.
Cine moderno. Sus características es de que es una respuesta de ruptura a los paradigmas del cine clásico. La modernidad cinematográfica es una forma estética en oposición al modelo de representación clásica. El discurso prevalece sobre la historia, lo sobresaliente es el cómo se cuenta. Al respecto, Jean-Luc Godard dijo: toda historia debe tener un principio, un desarrollo y un final, pero no necesariamente en ese orden. De tal forma que también hay nuevas preocupaciones estilísticas, nuevos personajes, nuevas historias. Se da la tendencia a la fragmentación. El director se ve como un creador artístico, donde se le da mayor presencia al considerar a la película un trabajo autoral. La película no se hace para generar o ganar dinero, sino como una obra de arte, y como tal, su mensaje es diferente. No busca entretener, sino despertar la reflexión del espectador, que no sea un espectador pasivo, sino activo, dejándole espacios para su propia interpretación. El cine moderno se contrapone así al planteamiento industrial y espectacular del cine clásico. Y también hay que resaltar la aparición de otras tecnologías, como las cámaras de 16 y 8 milímetros. Cine clásico con toque de cine moderno. Kubrick conoce a James Harris y fundan Harris Kubrick Pictures, por lo que echan a andar su primer proyecto profesional en Hollywood, The Killing, o conocido como El Atraco Perfecto. En The Killing, si bien es cierto, es una película de la industria de Hollywood, aquí percibimos toques del estilo propio de Stanley Kubrick que se adecúan al cine moderno, es decir, se compaginan elementos de un cine moderno al cine clásico. La temática de esta cinta versa sobre Johnny Clay, quien sale de la cárcel y planea un atraco al hipódromo, bajo una estrategia que implica a otros personajes que son parte de la banda directiva. De tal forma que en esta película se observa ya una estética personal del director, donde aborda el discurso de una manera fragmentada y con saltos temporales, que son característicos del cine moderno, pero que el estudio le pidió a Kubrick que lo realizara de forma más convencional. Sin embargo, ya en esta obra vemos pinceladas temáticas como la moralidad, el racismo, la traición, el destino y la muerte. Así que, mediante esta cinta, se catapulta a Kubrick para que Metro-Goldwyn-Mayer se interesara en su trabajo, con proyectos como Senderos de Gloria y Espartaco. Espartaco es un ejemplo muy claro de una obra magna al puro estilo de Hollywood, que representó un gran reto para Kubrick por los nombres de los actores con quien trabajó, como Kirk Douglas, así como con la gran producción que representó. Ejemplo de ello, la escena de numerosos extra para las peleas. Después tenemos Lolita, en donde Kubrick reescribe el guión de la historia, que es original de Vladimir Nabokov. Aquí hay que resaltar que Kubrick basará sus siguientes obras en libros, algo característico del cine moderno, donde los directores se apoyan en la literatura. Habíamos dicho que con el cine moderno se abordan nuevas temáticas, de acuerdo al contexto, y en ese sentido tenemos también Teléfono Rojo, una sátira de la Guerra Fría entre el bloque socialista y el capitalista. ...2001, una odisea en el espacio. Llegamos así a la obra que le daría no solo éxito comercial a Kubrick, sino que marcaría un antes y un después en el cine de Hollywood y particularmente en el género de cine de ficción. 2001, una odisea en el espacio. Aquí observamos una temática sobre la evolución del hombre y su interés por ir más allá de lo conocido, es decir, explorar el espacio, haciendo alusión a las Odiseas de los griegos. Con Odisea, Kubrick busca que el espectador vea algo diferente, algo fuera de lo cotidiano,
de lo convencional. He aquí donde podemos percibir esa característica de la interpretación que el espectador le dé a la historia que se le está mostrando, y que no sea de forma digerida, sino que uno mismo le dé un significado propio para que el discurso que se está mostrando se rompa con lo convencional. De tal forma que aquí vemos una temática diferente, pero que también es producto del contexto del que se vivía en aquel entonces, la carrera espacial. Para este trabajo, Kubrick se basó en las historias de Arthur C. Clarke, de tal forma que se observa la evolución del hombre con saltos de tiempo desde las épocas primitivas, donde los antepasados del hombre descubren la herramienta con el hueso de un animal muerto, hasta la creación de tecnología en el mundo espacial, donde se busca explorar lo desconocido, así como los orígenes del hombre y la posibilidad de una vida extraterrestre y la influencia en la Tierra. También hay que mencionar la temática de la inteligencia artificial con HAL 9000, quien ve en los hombres una amenaza para la misión, generando así una reflexión entre el conflicto entre los hombres y las máquinas. Llegamos al año de 1971, donde veremos Naranja Mecánica. En Naranja Mecánica, una obra del escritor Anthony Burgess, Stanley Kubrick la lleva al cine, donde aborda una sociedad futurista distópica, donde el personaje Alex es complejo, saliendo de los cánones de las historias clásicas, siendo Malcolm McDowell el actor que interpreta al antagonista de esta historia, mostrando un interior complejo, inclinación por la ultraviolencia, pero sensible a la música de Beethoven, siendo así un personaje que revela expresividad y sentimientos encontrados. Al respecto, bajo la línea del cine moderno, vemos en el personaje de Alex esos elementos psicológicos a través de sus sueños, por la atracción hacia la violencia, la sangre, lo sexual, y que está presente para darle otra narrativa a la cinta. Así que dentro de la temática podemos percibir también el biopoder del Estado, con la técnica de Ludovico, donde se le quita el albedrío a Alex para decidir entre lo bueno y lo malo, despojándolo así de su autonomía de decisión, pero que al final el gobierno, que es objeto de crítica, hace que regrese a la normalidad Alex, en donde al final de la película este sueña con una mujer teniendo relaciones sexuales en medio de aplausos, dejando así a la interpretación del espectador si en verdad o no Alex regresó a su naturaleza de violencia. Ya por último, pasamos al tema de la cámara. En cuanto a este tema, vemos el uso de Kubrick que le da a la cámara en mano para escenas donde hay más movilidad y realeza para el espectador, de lo que se está transmitiendo y que son parte de una característica del cine moderno. A manera de conclusión, podemos decir que la obra de Stanley Kubrick, que si bien es cierto, se desarrolló en el ambiente de la industria de Hollywood, podemos percibir
en dicha obra ya tintes y elementos de un cine moderno. Tenemos nuevas narrativas, tenemos fragmentación de la historia, tenemos también discursos no lineales, como se puede observar en Odisea en el espacio, también saltos de tiempo, también una exploración a personajes más desarrollados como Alex en Naranja Mecánica, así como el manejo de la cámara en mano. De tal forma que son las películas de Stanley Kubrick algo más que simplemente productos encargados por grandes estudios cinematográficos, sino vemos un aspecto más personal, un estilo propio, algo más autoral, al grado de poder decir que son obras de arte y no simplemente películas para el público masivo.